Buenas noches, queridos oyentes. Soy el Dr. Skull y esta noche los invito a adentrarse en un episodio especialmente sombrío, no apto para corazones temerosos. En nuestra agenda de hoy vamos a desvelar historias escondidas tras fotografías que, aunque parezcan inofensivas, esconden sombras más densas que un sótano a medianoche. Sí, esta vez nos aventuraremos más allá de lo convencional, hacia rincones oscuros que incluso los más acérrimos fanáticos del terror pensarían dos veces antes de explorar. Prepárense para un viaje en el que lo macabro no es solo un invitado, sino el anfitrión principal. En el corazón de la tranquila ciudad de Poitiers, una joven llamada Blanche Monnier, nacida el 1 de marzo de 1849 en una adinerada familia de comerciantes, destacaba por su incomparable belleza y sus modales refinados. Su gracia natural atraía a numerosos pretendientes, muchos de ellos hombres de considerable estatus social. Sin embargo, Blanche no estaba interesada en un matrimonio meramente ventajoso. Se negaba a unirse en sagrado matrimonio con alguien a quien apenas conocía, alguien que pudiera ser, en sus propias palabras, un bruto bestial. A la edad de 25 años, su corazón había elegido a un abogado, casi 10 años mayor que ella, cuyo humilde despacho no disminuía el amor que ella sentía por él. No eran ni tesoros ni títulos lo que buscaba, sino la calidez y el afecto genuino que él le ofrecía. Pero en el año 1874, cuando Blanche expresó su deseo de casarse con él, encontró no alegría, sino desprecio en los ojos de su madre, quien declaró con frialdad que ninguna hija suya se casaría con un abogado sin fortuna. La respuesta desafiante de Blanche a su madre fue un grito de independencia y una amenaza de fuga con su amado, lo que marcó el comienzo de una oscura y tormentosa noche. En el silencio de la noche, Blanche, con el corazón lleno de esperanza y una maleta ligera en mano, intentó deslizarse fuera de su opresiva realidad. Bajó las escaleras de su casa con la intención de huir hacia una nueva vida junto al hombre que amaba. Pero justo al alcanzar el final de la escalera, una voz estridente cortó la oscuridad como un cuchillo. ¿Yendo a algún lugar?, preguntó su madre, Louise, quien había estado vigilando en la sombra, esperando el momento para interceptar el intento de fuga de su hija. Lo que siguió a este encuentro fue un castigo draconiano, un secreto familiar celosamente guardado por los próximos 27 años. La repentina desaparición de Blanche dejó a la comunidad conmocionada. De un día para otro, la vivaz joven había desaparecido sin dejar rastro aparente. Su tío Marcel, enfrentado a preguntas, repitió la historia fabricada por Louise. Blanche había huido con su abogado. A pesar de las sospechas, el abogado, devorado por la desesperación y el dolor, afirmaba no haber visto a Blanche desde la fatídica noche en que le propuso matrimonio, atribuyendo la culpa de su desaparición a la familia Monnier. Este misterio sembró la preocupación y finalmente llevó a una investigación por parte del magistrado de Poitiers, quien se dejó convencer por una nota supuestamente dejada por Blanche y por el vacío en su armario. La verdad sobre el paradero de Blanche permaneció oculta hasta que el 23 de mayo de 1901 una carta anónima llegó a manos de un alto funcionario en París. El sobre, marcado simplemente con las palabras «para el señor fiscal general», contenía un mensaje perturbador. Denunciaba la existencia de una mujer solterona encerrada en casa de Madame Monnier en Poitiers, viviendo en condiciones inhumanas, medio muerta de hambre, sumida en su propia inmundicia, y urgía una intervención para salvarla. La carta, aunque anónima, insinuaba el vasto alcance del poder de Madame Monnier, sugiriendo que incluso el gobierno regional podría estar bajo su influencia.
Sin perder tiempo, la policía, liderada por el comisario Jean de Marie, irrumpió en la lujosa residencia de Madame Monnier. A pesar de su alta posición, la respuesta de Louise Monnier fue de desprecio cuando se le preguntó por qué estaban allí. Sin embargo, la ignoraron y continuaron con la búsqueda. Fue en el ático donde la realidad se descubrió. Tras romper la cerradura de una pequeña puerta que Madame Monnier afirmaba haber perdido la llave, los oficiales encontraron una escena que los dejó sin aliento. La habitación escondía a una mujer extremadamente delgada, apenas viva, rodeada de comida podrida, cubos de orina y montañas de excrementos. El aire estaba lleno de un hedor insoportable y el suelo una pesadilla de insectos parásitos. Ante la pregunta de su nombre, la mujer con voz apenas audible respondió: Blanche no estaba muerta, como muchos habían sospechado, sino encarcelada por su propia madre como castigo por su intento de fuga. Blanche fue trasladada de urgencia al hospital tras su rescate, donde los médicos se esforzaron por salvarla de la muerte. Aunque lograron estabilizar su estado físico, las secuelas psicológicas de su encierro fueron profundas y debilitantes. Diagnosticada con anorexia nerviosa, esquizofrenia, exhibicionismo y coprofilia, su salud mental reflejaba el inmenso sufrimiento y el aislamiento al que fue sometida. Los estragos de años de encierro la habían dejado irreconocible, y su comportamiento mostraba una desocialización extrema. Mientras tanto, la justicia buscaba reparar el daño hecho. La madre de Blanche, Louise Monnier, eludió el castigo que merecía al caer enferma poco después de su arresto, siendo confinada bajo arresto domiciliario hasta su muerte repentina, probablemente precipitada por el estrés de la situación y el miedo a la represalia. La turba que se congregó fuera de su hogar, enfurecida por sus crímenes, nunca tuvo la oportunidad de confrontarla directamente. En cuanto a Marcel Monnier, el tío de Blanche, inicialmente condenado por complicidad, fue absuelto sorprendentemente en apelación debido a un veredicto de incapacidad mental, demostrando las complicaciones y fallos en el sistema de justicia de la época. La historia de Blanche Monnier, aunque casi olvidada con el tiempo, fue resucitada por la autora Anja Gide en la década de 1930, quien publicó una novela que revivió el interés y la indignación sobre este sombrío capítulo de la historia francesa. A través de su narrativa, el legado de Blanche se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y el abuso, recordando a todos la oscura capacidad del ser humano para infligir dolor a los más cercanos. Mira esta fotografía. A primera vista, parece solo la imagen de una niña preadolescente con un vestido de tartán. Pero si observas más de cerca, notarás que sus pies parecen temblar ligeramente y sus manos están levantadas como intentando mantener el equilibrio. Podrías pensar que tiene dificultades para caminar, como si fuera una de las primeras veces que sus piernas demacradas se ven obligadas a soportar su peso. Y en realidad, eso es exactamente lo que está sucediendo. La niña que estás mirando es Jeannie Wiley, también conocida como la Niña Salvaje. Nacida de Clark e Irene Wiley en 1957, en Arcadia, California, su vida pronto tomaría un giro dramáticamente oscuro. Clark Wiley, el padre de Jeannie, era un hombre con un pasado tumultuoso. Criado en un entorno inestable por una madre que trabajaba como dama de la noche en diversos burdeles, Clark pasó largos periodos alejado de ella. Esta crianza dejó una huella profunda en su psique, llevándolo a desarrollar un profundo desprecio por la idea de la paternidad. Despreciaba los gastos, los llantos y los gritos que implicaban los niños. A pesar de fingir alegría cuando Irene, su esposa, le anunció su embarazo, la realidad de la paternidad pronto lo abrumó. Aunque inicialmente
pareció sobrellevar mejor de lo esperado el ser padre. La muerte de su madre, en un extraño accidente de tráfico justo después del primer cumpleaños de Ginny, desencadenó un cambio dramático en su comportamiento. La trágica muerte de su madre en un accidente automovilístico fue un golpe devastador para Clark Wiley. Esta pérdida sacudió profundamente a Clark, quien tenía una conexión intensa y posiblemente insana con su madre desde la infancia. La idea de no haber podido despedirse adecuadamente lo afectó a un nivel profundo, llevándolo a un estado de desesperación y dolor inmenso. La incapacidad de procesar su duelo marcó el comienzo de un descenso hacia una locura destructiva. Clark comenzó a mostrar signos de sadismo y una crueldad que pronto lo convertirían en uno de los peores abusadores de niños que se haya registrado. Su obsesión por la idea de que Ginny tenía deficiencias mentales se intensificó, a pesar de que varios médicos aseguraban que simplemente se estaba desarrollando a su propio ritmo. Se negaba a escuchar, cegado por una mezcla de locura y odio que lo llevó a tomar decisiones extremadamente crueles para su hija. Convencido de que Ginny era mentalmente incapaz y no apta para interactuar con otros, Clark tomó la decisión atroz de aislarla completamente. En la casa familiar creó una habitación oscura que servía poco más que como una celda de prisión. En este sombrío espacio, Jenny pasó la mayor parte de su infancia encadenada a una silla de inodoro y en ocasiones sujetada con una especie de camisa de fuerza improvisada. Clark, con la complicidad de Irene, negó a Ginny cualquier forma de educación formal o socialización básica. No le enseñaron a usar el baño ni a comunicarse efectivamente. Jenny estaba tan aislada que cuando finalmente escapó en 1970, su comprensión del idioma inglés era extremadamente limitada y su capacidad para expresar el abuso sufrido era solo a través de frases simples y repetitivas. Jenny fue descubierta después de que escapó de su confinamiento en 1970. Un ciudadano preocupado la encontró vagando por las calles y rápidamente la llevó a los servicios sociales. La gravedad de su situación se hizo evidente inmediatamente cuando los trabajadores sociales observaron su estado físico y mental extremadamente deteriorado. Describieron a Ginny como un esqueleto andante, saltando en su oficina con movimientos temblorosos y erráticos, similares a los de un conejo, lo que los sorprendió que aún estuviera viva. Irene Wiley, legalmente discapacitada, fue absuelta de los cargos, mientras que Clark Wiley se quitó la vida antes de que la policía pudiera arrestarlo, dejando una nota que decía que el mundo nunca entendería su perspectiva. Ginny fue trasladada al Hospital Infantil de UCLA, donde los especialistas, incluida la lingüista Susie Curtis, la describieron como la niña más profundamente dañada que habían visto, pero también destacaron su innata capacidad de cautivar con su presencia. A pesar de que se creía imposible aprender un idioma con fluidez después de cierta edad, Jenny mostró una sorprendente habilidad para comunicarse y entender estructuras complejas, desafiando muchas nociones previas sobre el desarrollo humano y el lenguaje. En 2008, Ginny residía en un centro de vida asistida en el área metropolitana de Los Ángeles, y se decía que era tan extrovertida y contenta como siempre había sido posible. Su historia es un poderoso recordatorio de la resiliencia humana y la capacidad de recuperación incluso después de enfrentar un tormento inenarrable. Ha llegado el momento de cerrar las puertas de este oscuro recinto de misterios y secretos. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de las historias escondidas detrás de fotografías que, aunque en apariencia inofensivas, han demostrado ser más inquietantes de lo que jamás podríamos imaginar. Soy el Dr. Skull y ha sido un placer ser su guía en este especial tan sombrío.
No olviden revisar bajo la cama esta noche. Y recuerden, no todas las sombras desaparecen cuando encendemos la luz. Hasta la próxima, queridos oyentes, si es que se atreven a regresar.